En la licenciatura en biología. Los dejo con el maestro Alejandro Meléndez. Bienvenido. Gracias. Ok, muchas gracias por estar presentes en este magnífico lugar y estas impresionantes obras que tenemos alrededor. Sobre todo ustedes, muchas gracias por estar. En realidad me siento muy contento de poder presentarles algo de lo que significa nuestros emblemas nacionales, pero sobre todo una exploración de lo que ha llegado a ser así. Entonces, espero que les guste, está planeada así para que pueda ser de su agrado, evitando ser demasiado técnico, pero a la vez entendiendo que somos universitarios y que podemos tener cierto nivel de conocimiento. Y mediando en ello es que deseo presentárselas de esa manera. Me voy a permitir pararme para tener el micrófono en mano porque quiero guiarlos en ciertas cosas con el control y el láser, ¿ok? Entonces, unos segunditos para quitar esto, listo, por acá, y para no estorbar a nadie, me pongo hasta acá. Ok, bueno, la Real y la de México. Real porque mi especialización como biólogo ha sido, es decir, el considero que eh, vamos a comenzar. Empezar un conocimiento histórico de que aquí estamos por... Está muy bien. Ahora sí ya nos oímos mejor. Reclámenme si no se escucha. Y de hecho, esto es un conversatorio. Si creen que en algún momento podemos hacer una pausa para una pregunta, una duda, lo hacemos. Pero de todos modos, al final vamos a echar una platicadota, tanto como ustedes quieran, ¿vale? Entonces, ahí vamos. Se sigue aquella predicción de que al encontrar un águila devorando una serpiente, ahí es donde se iba a fundar la ciudad de Tenochtitlan, es decir, donde se iba a establecer este pueblo nómada que andaba buscando dónde y que según cuenta la historia, que al encontrar esta escena iban precisamente a ahí establecerse. Entonces, cuando encontraran el águila parada en el nopal, devorando a la serpiente, ahí va a ser el lugar, ¿sale? Vamos a después a adentrarnos más en ello y partiendo de esos datos históricos que así se han interpretado. Entonces, a partir de ello, este pueblo empieza a construir su magnífica ciudad. Recordamos que Cortés dijo que era impresionante esta ciudad, la gran Tenochtitlan, así lo llamó, y que tenía mucho mejores trazos arquitectónicos que cualquier ciudad en Europa de aquellos entonces. Y entonces, pues, lo que cuenta la historia, pues es esto, ¿no? Y a partir de ello, pues nuestra gran ciudad y nuestro gran país es que así se identifica, ¿no? Como México. Nos vamos con el águila real, la que ustedes ven en esa magnífica foto de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Lo que tenemos nosotros es un ejemplar de esta naturaleza, su nombre común es águila real. Estoy esperando que me responda. No me quiere responder. No importa, tengo un truco. Mi mouse nunca falla, creo. Ahí está, ¿ok? Más bien creo que está retardada la imagen, quizá porque está conectado con el más. Bueno, el mouse y me voy
seguir hacia adelante. Taxón. eh, Dialecto mexicano, y en inglés Golden Eagle. Taxonomía sobre ella. Okay. Que ya no tengamos más ruidos. A veces las tecnologías no son tan de confiar. Bueno, sale. A los animales pertenece a los vertebrados, a la clase aves, así se llama, así como en los mamíferos es clase mamalia, o en los reptiles clase reptilia, aquí es clase aves, simplemente como en español. Entonces, pues así va a estar colocada en la clase. En el orden de los accipitriformes, en ornitología la terminación forme significa pues, muy parecido a forma, y accipiter es un término para ave rapaz, entonces forma de ave rapaz. Y en la familia Accipitridae, aunque al final termina en AE, en latín se pronuncia como E, entonces es Accipitridae. Y el nombre completo entonces sería Aquila chrysaetos, ¿ok? Pero hay diversas subespecies en el mundo, que ahorita vamos a ver cómo, y que a nosotros nos corresponde la subespecie canadensis, o sea, Águila chrysaetos canadensis, ¿ok? Y lo que tenemos nosotros aquí es que, apoyándoles un poquito para que presuman a sus profesores, la CH no sería chrysaetos, sino se pronuncia como CK o Q, según la circunstancia, entonces es chrysaetos, ¿ok? ¿Vamos bien? Perfecto, entonces de todas estas subespecies que hay aquí, nos corresponde canadensis, ¿ok? Si nos vamos un poquito de cuando se empezó a describir la especie, pues el señor Carlos Linneo, que vivió en estos tiempos, y el atuendo nos refleja que es una época muy diferente a la de nosotros, ¿verdad? Y en una imagen que nosotros conocemos aquí, fue que le dio el nombre de Aquila chrysaetos. Pero a mí me gusta la siguiente imagen. Estoy entre jóvenes y este señor también fue joven y también se veía a la usanza de su época, así vestido, además de inclemencias del clima del país al que pertenecía en el norte de Europa, y que entonces así va vestido. Se ve muy chamacón y simplemente lo que vemos nosotros a veces es ya su imagen de una persona muy adulta, ¿no? Pero me encanta la imagen de acá porque habla de que probablemente por acá tengamos a alguien de un calibre de este tamaño. Pero siguiendo con ello, lo que nosotros tenemos aquí es que en un inicio Carlos Linneo lo llamó falco, el género falco, que es halcón en latín también, pero en realidad no pertenecía a ello. Después hubo una corrección y entonces ya quedó como Aquila chrysaetus. Haciendo un paréntesis, que en términos taxonómicos, recuerden sus clases de biología, el nombre, la nomenclatura binomial para determinar el género y la especie. El género con mayúscula, pero no así la especie. El autor o el científico que la describió y el año en que fue descrito, para así tener una precisión y no divagar. ¿Recuerdan los nombres que había para el águila? Bueno, estos son poquitos nombres. Hay aves que pueden tener 100 nombres comunes, y difícil de ponernos de acuerdo. Aparentemente, entonces, el nombre científico ayuda a estandarizar y en todo el mundo entendernos de quién es la especie que estamos hablando. Lo que tenemos aquí entonces que nuestro nombre común, ahora en la nomenclatura trinomial, que considera la subespecie Aquila chrysaetus canadensis. ¿Qué significa eso? Bueno, créanme que los científicos a veces hacemos cosas medio extrañas para asignar nombres.
a las especies, que puede ser de un lugar, de una persona en su tributo hacia ella, de alguna característica de la especie que se está describiendo y cosas así. No necesariamente describe a la especie, pero sí pudiera hacerlo. Y entonces queda como esto. Del latín se latinizan todas las palabras propuestas y es águila igual a águila. Y del griego una palabra que no sé cómo pronunciar, así es que no me voy a quemar con ustedes y voy a simplemente decirles que esta primera parte significa dorado o dorada y la otra parte águila. Entonces significaría águila, águila dorada, aunque parezca una redundancia. Pero lo que tenemos nosotros que para la terminación de la parte trinomial del nombre es canadensis, significa que es de Canadá. Entonces, águila, águila dorada de Canadá, eso es lo que significaría. Hay muchos otros nombres que verdaderamente están bastante chistosos de la manera en que se los asignaron. Actualmente la nomenclatura trata de canalizar el entusiasmo de científicos para que no salgan nombres medio chistosones, ¿no? Hay un ave, no la puse aquí, pero que vive aquí en Xochimilco, en Tláhuac y en otros humedales, que se llama Imantopus mexicanus. Pues ese traduciendo del latín significaría algo así como patas de hilacho de México. Entonces suena raro, ¿no? Pero bueno, hay otros más. Entonces se ha tratado de evitar que se incurra en cosas extrañas, incluso para que un científico le esté tirando mala onda a otro científico. ¿Sale? Entonces hay también regulaciones para ello. ¿Ok? Características del águila real, pues sale, ahí van algunas. La nidada puede ser de 1 a 3 huevos, generalmente 2 y probablemente solo un individuo sobreviva. En la incubación tarda de 35 a 45 días, depende mucho de la disponibilidad de alimento, la región, etcétera. Los volantones, perdón, ya me adelanté aquí, los volantones, que es cuando empiezan a aletear y ya dan sus primeros vuelos cortitos y se caen, tropiezan, todavía son medio torpes, a eso les llamamos volantones, cuando ya están dejando el nido en esas condiciones, y dura este periodo de 9 a 10 semanas, siguen siendo alimentados por ambos padres, y el cuidado parental, es decir, de los padres, tarda 14 semanas más. Es un periodo largo para un ave tener todo este cuidado, pero garantiza que pudiera tener mayor éxito la crianza, ¿ok? Otras características más, ¿cuánto mide? Pues mide del pico a la cola casi 1 metro o un poquito más de 1 metro como lo vemos aquí, 72 centímetros a 102, eso significa que puede ser un ave como de este tamaño. Ahorita vamos a ver algunas proporciones. Y de envergadura, que significa lo largo de un ala a la otra, en la punta cuando están extendidas, más de 2 metros. Es un animalazo esta águila y por lo tanto impresionante a la vista, ¿ok? En aves, en ciertos tipos de fauna, la hembra es más grande que el macho. Por ejemplo, en las arañas, en ciertas arañas al menos, la hembra es más grande que el macho. En este caso, igual, la hembra suele ser más grande que el macho, ¿ok? Y otra característica puede ser lo que habíamos visto ya, la nuca dorada y los tarsos emplumados. En las patas de las aves, cuando están así posadas, si esta fuera la pata, esta parte de aquí es lo que llamamos tarso, que en realidad es la fusión del tarso-metatarso. En términos evolutivos, así se especializó la estructura y así quedó. ¿Ok? Los tarsos, entonces, en las águilas son emplumados, tienen plumas. Que les venga a la mente ahorita una gallina y recuerden esta parte de las extremidades. Bueno, ténganlo bien en mente porque ahorita viene la gran pelea sobre nuestra águila real, como en el escudo y en la bandera. Esta información es una de las vitales para ello. Alimentación, esta es otra parte sumamente interesante que viene a continuación. Conejos, se alimenta de conejos, ardillas, liebres, perritos de la pradera, pero también cuando el alimento escasea, quizá llegar a alimentarse de algún reptil y incluso hasta de carroña. Pero regularmente, como tienen territorios tan grandes para poder existir, pues sucede
que hay alimento suficiente generalmente, ¿ok? Entonces, principalmente este tipo de mamíferos es su alimentación. Otra clave, porque ahorita viene la mejor discusión de la presentación, creo. ¿Sale? La vocalización es del águila real, es muy interesante, se las voy a poner ahorita, pero mientras les echo ese comercial, si ustedes en su telefonito, y ahí le pueden dar un uso bastante académico a su telefonito, regularmente yo lo apago cuando estoy dando clase o una conferencia, pero ahorita en particular deseaba esto. Si ustedes se meten a esta aplicación que pueden bajar gratis en su telefonito y para ponerse a pajarear, pues se llama Merlin y lo ha creado la Universidad de Cornell, el laboratorio de ornitología, para que todo el mundo pueda ponerse a pajarear e incluso aportar datos de algún ave que está por ahí. Cuando nosotros nos vamos a la parte de aquí abajo, lo que encontramos es algo como esto. Y nosotros podíamos ver la imagen o irnos directamente si no sabemos el nombrecito. Entonces lo voy a poner, perdón. Le pedí que me diera la imagen del águila real, hay varias imágenes, pero aquí estoy. Lo que me interesa es precisamente lo que quiero mostrarles aquí, que es el sonograma, es decir, la representación gráfica del sonido que hace, y entonces ahorita vamos a ver. Vámonos a la de arriba, pónganle atención a la gráfica de arriba del sonido y lo vamos a escuchar. Una más y ya. Entonces noten el chu, 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 que es la primera, y si nos vamos a la segunda, suena como esto. Ok, esos son los sonidos del águila real y que nosotros pudiéramos entender. A veces las aves no las podemos ver tan fácilmente, principalmente las que viven en bosque. Afortunadamente esta vive en áreas muy abiertas, pero a veces es difícil identificar el lugar a donde se encuentran y el oído nos ayuda mucho. Cuando pajareamos, el oído es importante. Entonces, oír estos sonidos, un águila real puede ser que esté por ahí. Vamos a buscarla y con un poco de buena suerte la encontramos, ¿ok? Entonces, son los sonidos que puede producir el águila. Les sugiero, aprovechen Ganga gratis, bájenla, una aplicación en su telefonito y en la parte de abajo pudieran apachurrarle, escribir el nombre y si no la figura, la silueta o hasta arriba aparece una pequeña lupa en la que le puchan y ahí pudieran tener, si ya saben el nombre, capaz que sea el nombre científico o el nombre en inglés o el nombre en español y de ahí lo descargan y pueden ver una infinidad de aves gratis, ¿ok? Por ahí ya vi que alguien ya lo está bajando y lo está teniendo, eso me encanta, ¿no? Padre, bienvenido al club de los pajarófilos, ¿sale? Un poquito de semblanza, las águilas, ¿dónde se encuentran en el ecosistema? Pues lo que tenemos nosotros que como buen depredador se encuentra en una pirámide ecológica, si así lo queremos representar, en lo alto de la pirámide, como gran depredador está arriba, o en una red trófica donde el flujo de materia y energía va pasando de una especie a otra, desde los productores hasta los grandes consumidores, pues lo ubicamos también ahí al águila real, ¿no? Entonces es un gran consumidor y así se manifiesta. Tratando de entender un poco de lo que estábamos diciendo y que su alimentación es principalmente del tipo de mamíferos que les decíamos, ¿sale? La distribución en México, y espero que no se me desilusionen, más bien digan, esta es mi realidad, y así la entiendo. Ahí se distribuye el águila real. En el hemisferio norte, todo lo que está en cafecito. Es decir, que si nosotros tomamos el planeta y lo separamos por la mitad, y la mitad está en el Ecuador, en el hemisferio norte, hacia el polo norte, es la parte en la que vive el águila real. Hacia el hemisferio sur no habita ahí, ¿sale? Entonces es hacia el hemisferio norte en el viejo y nuevo continente, como lo vemos ahí, y entonces eso nos habla, nuestra águila no es exclusiva de nosotros.
la compartimos con muchos otros países, ¿ok? Y si vemos este siguiente mapa para la parte continente americano, lo que nosotros tenemos aquí es que habita desde Alaska y norte de Canadá hasta la planicie central de México, ¿ok? Y principalmente en zonas desérticas o semidesérticas y alta montaña, perdón. Y lo que tenemos nosotros que cuando el invierno fuerte que hay en el norte del continente en el invierno, pues tienen cierta migración. En nuestro país, este tono azul, como aquí lo dice, habita todo el año. No tiene por qué migrar porque el clima no cambia tan drásticamente. Entonces ahí es donde habita nuestra águila real y volvemos a decir, ouch. Tampoco en México es tan disperso el águila, más bien quizá hacia la parte más norteña es donde haya mucho más águilas. ¿Y cuántas águilas? Pues bueno, no se ve ahí en la imagen, pero teníamos como 79, no, así están, hace 10 años habían 70 parejas registradas y ahorita hay 156 parejas, aprovechando el mapa donde están estos puntos en una plataforma que ustedes pueden consultar que se llama Averaves, eBirds en inglés, o Naturalista también se pueden conectar por esa vía, es gratis, se pueden conectar a consultar en internet. Y que estos registros han ayudado a decir que hay 156 parejas. Esto pudiera significar que se está incrementando o pudiera significar que ahora vemos más gente interesada en aves y tenemos ahora registrado más parejas, ¿no? Entonces, está un poco la controversia, qué tanto estamos haciendo, a lo mejor ahorita descubrimos más adelante cómo estamos, ¿ok? Y lo que tenemos nosotros, pasando ya a lo que significa que está en nuestro escudo y en nuestra bandera, pues el maestro Rafael Martín del Campo, hace más de 60 años, se preguntó si era el águila real la que estaba precisamente en nuestra bandera y llegó a la conclusión de que no es el águila real, por lo que se puede ver en los rastros de historia que podemos conocer. Ello lo compartió también con el doctor Enrique Beltrán, primer biólogo de México, que también decidió indagar sobre ello y con otros especialistas más, ¿es nuestra águila real la que está en el escudo o cuál es? Y entonces ambos concluyeron, el doctor Enrique Beltrán publicó este libro en la década de los 80, es un libro viejito, pero históricamente interesante, porque habla de esa inquietud, y dentro de ese libro el doctor Beltrán publica un ave en nuestro escudo y pues probablemente pudo haber sido esa especie de ave. Pácatelas, vamos a ver qué es. Pues es un ave que nosotros llamamos quebrantahuesos, nombre científico, Caracara keriway, y que ella sí come reptiles, le gusta comer reptiles, y algo que les decía, no tiene los tarsos emplumados. ¿Recuerdan lo que les decía? Entonces, no tiene los tarsos emplumados, sí le gustan los reptiles. La dieta que habíamos visto del águila real no es reptil, casi que es lo último que pudiera estar comiendo si hubiera necesidad. Y algo que vamos a ver adelante, la parte de la cresta de plumas que tiene esta ave, entre los argumentos que se manejan sobre lo que pudiera estar en nuestro escudo nacional. Y entonces, pues en diversos códices que estos autores o estos científicos consultaron y otros más, y yo me di a la tarea de traérselos para que los conozcan, pues ni más ni menos que tenemos del Códice Durán, donde está un águila devorando algo. Si le damos un zoom para que se vea, porque pues necesitamos verlo, ahí está. No es un águila, digo, no es una serpiente, es un ave la que se está comiendo. ¿Cuál? No sabemos, no hay mucha precisión en ello. Entonces aquí está la cabeza, aquí está el pico y el resto del cuerpo del ave. El águila se está comiendo un ave, no una serpiente, en el Códice Durán. Si nos vamos entonces a la interpretación que decíamos sobre esta ave, el quebrantahuesos, hay cresta, ella tiene cresta regularmente, los tonos son muy parecidos
y los tarsos carecen de plumas. Aquí los tarsos están desnudos. Es uno de los argumentos que se maneja a partir de este códice. Vamos a echar una exploradita a otros. En este otro, lo que tenemos nosotros es la representación, esta se ve más clara, pero le vamos a dar un zoom también, ahí está, devorando un ave, no una serpiente. Y si el águila real de lo que menos le gusta son las aves, pues entonces está cuestionable. Y lo que tenemos una vez más, tarsos desnudos y una cresta donde esta ave sí la tiene. Y sí llega a estar en estas latitudes de nuestro país, aunque en tiempos actuales ya no tanto. Es muy raro verla aquí en el Valle de México, pero yo lo he llegado a registrar al menos un par de veces que han dado por aquí. ¿Ok? Lo que tenemos nosotros entonces es un ave rapaz, que no de rapiña, por favor no usemos el término rapiña, como que rapiña suena así como que una palabra negativa hacia una especie, ¿sale? Entonces rapaces para aquellos que son como estas especies en vez de rapiña, ¿vale? Porque a lo mejor le estamos poniendo un calificativo ahí negativo cuando pues pobrecitos también tienen que comer, ¿ok? Entonces lo que tenemos nosotros también ahora en el Códice Borgia, pues una representación de ave sobre el nopal que tiene una gran cresta, plumajes blanco y negro, tarsos desnudos. ¡Auch! Se sigue pareciendo a esta, ¿ok? A nuestro quebrantahuesos. También aquí es impreciso porque en realidad no se sabe, pero el rastreo histórico pudiera ahí estarnos llevando, ¿ok? Así es, Noé. Estaba viendo el nombre náhuatl, Iztacuautli, y sí quiere decir águila y blanca, entonces por eso tiene el pecho blanco en lugar de dorado. Exacto, el término en náhuatl blanco es Iztac, por eso Iztaccíhuatl es mujer dormida. Entonces aquí, buena aclaración del profesor Noé, de decirnos precisamente que este nombre de aquí está correspondiendo también hacia esta ave, ¿ok? Wow, investigación científica, estamos tratando de encontrar nuestra identidad, ¿eh? Y lo que tenemos otras rapaces a considerar dentro de la investigación que han hecho los especialistas, pues lo que tenemos es, a ver, otra ave que tenga cresta, una águila que tenga cresta, pues el águila arpía, que es un ejemplar como eso, magnífico, tiene una cresta grande, pudiera tener plumaje blanco con negro y resulta que no vive por acá. Más bien hacia el sur del país, en las selvas altas perennifolias, que son húmedas, muy húmedas, y solo vive ahí. Entonces aquí no es su distribución natural. El águila arpía, perdón, aquí está mal el nombre porque lo copié mal, pero el águila arpía está, ese es su nombre correcto, ¿sale? Perdón, aquí me equivoqué, les ofrezco disculpa. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que como el águila está en primer plano, aparenta ser aún más grande de lo que es, y la persona está mucho más atrás. Por eso da la impresión de que es un animalazo más grande que la persona, pero en realidad yo le quitaría como un 30-35% de tamaño para el tamaño, y sigue siendo grandota, ¿no? Así es. Entonces la imagen es engañosa. El águila está en primer plano y la persona atrás, entonces da la impresión de que es más grande de lo que usualmente es. ¿Ok? Exactamente. Sí, buena observación, profesor. Otra que pudiera haber sido es el águila elegante, Spizaetus ornatus, que también tiene cresta, también pudiera tener algo de blanco oscuro, pero también es de ambientes tropicales húmedos, no de aquí. Entonces también queda descartada. Otras como el aguililla rojinegra, Parabutia unixintus, esa aguililla pudiera estar aquí, más o menos corresponde con la distribución natural, no obstante ahora la encontramos en toda la ciudad porque ha sido objeto de uso como mascota o como o por los cetreros. Los cetreros son estas personas que entrenan aves para volarlas y que regrese, a ellos se les llama cetreros, principalmente con aves rapaces, pero es muy poco probable que sea ello, es de mucho menor tamaño, su alimentación sí es fuertemente sobre aves y otros mamíferos también, pero está descartada. O esta otra aguililla cola roja que nos visita aquí en todos los inviernos
en el Valle de México, principalmente en las zonas rurales de Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, etcétera, y cola roja por esta marca de campo de ahí, Buteo jamaicensis, es su nombre científico, y todas ellas se ha tratado también de pensar que pudiera ser alguna de ellas porque tienen tarsos desnudos, ¿no? Ella no, como buena águila, tiene tarsos con plumas, al igual que el águila arpía, ¿ok? Descartadas, no funciona tan bien como pudiera ser el quebrantahuesos, al menos es el primer candidato que pudiera haber sido realmente la especie ahí incluida. Hay una de las poquísimas, si no es que la única representación de esta leyenda de que pudo haber sido así la fundación de Tenochtitlan, no buscado en ello, donde está el águila y lo que tiene hacia el pico no es una serpiente, es algo diferente que manifiesta hacia acá agua y hacia acá fuego, donde el texto que ven ustedes abajo es lo que extraje de una fuente bibliográfica que pudiera estar representando otra cosa. Si le damos un zoom, lo que vemos nosotros no es un águila, no termina en una serpiente, no termina en cascabel como queremos forzar a que sea además una serpiente de cascabel, porque ni siquiera eso es lo que tampoco se vislumbra en lo que hay acceso. Y entonces hay agua, hay fuego, y según la interpretación de ello, es algo que se está hablando hacia la guerra, se está mencionando en términos bélicos y no necesariamente hacia que es una lucha del bien o el mal o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, esta piedra que sí es original del pueblo mexica y que pues está esa representación que tanto se está buscando, pues resulta que no hay serpiente. A ver, el águila es cuestionable y ahora la serpiente también, ¿qué está sucediendo? Y lo que vemos nosotros ahí en una representación como un dibujo o un croquis, lo que tenemos nosotros es esto mismo representado más claramente aquí. Lo que tenemos nosotros entonces, la representación de agua, la representación de fuego y lo que nos dice el texto, que nos está refiriendo hacia lo que es agua y fuego en términos de la guerra. ¿Ok? ¿Sí, Noé? Por eso también estaba pensando en que los guerreros mexicas eran como caballeros águila y caballeros tigre, perdón. Sí, caballeros tigre. Exactamente, una de las interpretaciones, si no traje imagen, y la debía haber puesto ahora que lo dice maestro, en términos de que efectivamente era un pueblo muy guerrero. De hecho, todos los pueblos de lo que ahora es México y Mesoamérica y más allá, altamente bélicos, guerreros. Una vez se me ocurrió ver que de los pueblos más tranquilos eran los xochimilcas. Me puse a rastrear sobre los xochimilcas y según yo, de acuerdo a las trayectorias de las guerras que habían tenido, al menos cada 20 años estaban en guerra y eran de los más tranquilos. ¿Ok? Los aztecas eran aún más belicosos y de hecho pedían tributos a los otros pueblos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, en esta representación que a veces pudiera ser difícil de interpretar aún para el experto, porque ¿qué podría significar esto? Que parece ser que es una persona, aquí están sus manos, sus dedos, aquí están los pies en cuclillas aproximadamente, aunque recostado, pero del vientre hay un cráneo donde emana el nopal y todo lo demás. ¿Qué significa eso? Bueno, yo me reservo, mi cultura no llega tanto, pero creo que esta representación, que es lo que nos compete ahorita, precisamente nos está llevando también a cuestionar si era una serpiente, lo que pudiera haber estado ahí, y más aún si fuera de cascabel, ¿ok? Porque si vemos en la representación que viene ahorita, podríamos llegar a otras cosas, pero me voy a ir aquí. Cuando ustedes vayan al Palacio Nacional, van como visitantes y al subir las escaleras al centro está precisamente esa parte de la representación en piedra que vimos ahorita y que se ve como esto, el águila con este símbolo de guerra que veíamos, el mural de Diego Rivera. Es decir, de aquella época misma que coincidió con el maestro Martín del Campo y el doctor Enrique Beltrán, retoma él esa concepción que están teniendo y la representa en este mural sobre nuestra mexicanidad. Y entonces lo que vemos nosotros aquí, el águila, igual con ese símbolo belicoso, ¿ok?
Entonces, ahí es donde está esto. Si nos vamos nosotros a una siguiente imagen, pues si nos vamos al Códice Mendocino, lo que tenemos nosotros ahora es, hacemos un zoom para que se vea más claro, a ver qué tenemos, y lo que tenemos nosotros es chispas. No hay ave, no hay pájaro, digo, no hay ave, no hay serpiente, no hay esa representación como de guerra, y entonces, ¿qué pasó ahí? Es lo que desconcierta porque entonces quiere decir que hay más de una historia sobre este fenómeno y que probablemente se tenga que pensar con una mente abierta hacia lo que hay. Ok, muy probablemente la serpiente fue incluida en una afortunada relación religiosa por los conquistadores, donde la serpiente pues representa el mal y quizá el águila entonces representa el bien. Y así es como probablemente, no, sí hay que ponerla para que tenga una serpiente toda esta historia. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tenemos nosotros, que la representación del ave y la serpiente no es exclusiva de nuestro país. Por ejemplo, esta representación en el Parque Arqueológico de San Agustín, en el en el departamento de Huila, en Colombia, esta representación, esta ave rapaz sosteniendo la serpiente con sus garras, la cabeza hacia el pico, pero noten lo que está aquí arriba, no es una cabeza totalmente redondeada, como que tiene algo de cresta. ¿Será nuestro quebrantahuesos o cuál será? Bueno, tampoco se sabe, una cultura que desapareció y no dejó mayor rastro sobre lo que significa esta estatua, que es aproximadamente de este tamaño. ¿Ok? Entonces, ahí está. En la religión hindú, bueno, las religiones hindú, pero al menos en lo que les traigo ahorita, la gran pelea entre Garuda y los Naga. ¿Qué significa esto? El dios Garuda es el dios pájaro, que es todo virtud y todo buena onda, mientras que los Naga son entes reptiloides que les encanta hacer travesuras de la más feas que se les pueda ocurrir, y entonces hay una amplia pelea entre Garuda y los Naga para el bien y el mal así ser representados, ¿ok? No es exclusivo tampoco de nosotros, ¿ok? ¿Sale? Entonces, eso es un par de representaciones nada más para que podamos ver de esta no exclusividad tampoco de nuestra representación. Y si nos vamos ya entonces al escudo nacional, pues lo que nosotros tenemos es que en nuestro país hay 3 símbolos patrios: el escudo nacional, la bandera y el himno nacional. Son lo que nos identifica en todo el mundo y que es algo que le debemos de tener sumo respeto, porque representa nuestro país. Representa la unión de los mexicanos por la patria. Tiene un significado, o sea, no necesariamente lo que vemos, mira, alguien se la chutó y ya, ¿no? No, tiene algo y es muy coherente, solo que no es oficial, pero pudiera estarnos representando en ello, ¿sale? Y aquí nos vamos a meter en algo. El águila, entonces, es una especie carismática. ¿Qué significa carismática? Y ahorita me van a decir qué significa que aparezca esto. ¿En qué película? Sale Mi Pobre Angelito, exactamente. Esas 2 películas que hizo este niño artista en aquel entonces, nos llega a pensar, y lo estoy incluyendo aquí intencionalmente, porque qué nos indica ese niño en esa época? Y ahorita ya no, pero en esa época sí, ¿no? ¿Qué es? Gracia, nos implica ternura, nos despierta una necesidad de protección, algo como eso, ¿sí? Puros sentimientos positivos hacia lo que puede ser un niño de esta naturaleza, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es el carisma? El niño es carismático, pero algunas palabras que nos pueden ayudar para entender lo que es carismático pudieran ser: el carisma es una característica subjetiva, es decir, uno la aplica, la cree y así la interpreta, ¿sale? Y en su origen la palabra carismática significa lo que viene, en lo que les me pongo aquí, que una divinidad que confiere poder y talento a alguien. Es decir, este niño
tiene cierto poder sobre la gente, ¿sale? Y lo que vemos acá, que una especie carismática es atractiva, llamativa, inspira devoción, es decir, que uno la atrae y está hablando de especies silvestres, no de niños actores, ¿sale? Cierta cualidad de un individuo que puede conferir a otros hombres poder y hasta capacidad de liderear, ¿ok? De ser líder. En especies silvestres pudiéramos nosotros estar pensando en que despierte simpatía en la gente, ¿ok? Una especie carismática tiene que ser. Una especie no carismática, ¿cuál les gustaría? Zorrillo, un búho, un zopilote, alguien dijo también por ahí, pudiera ser eso, eso parece que no es carismático, pero un carismático, wow, nuestra águila, y a lo mejor otras más, y eso me trae a la siguiente imagen, ahí les va, espero que no me critiquen mucho. Ah, no, todavía me faltan dos. Comúnmente un vertebrado grande, es decir, un ave, mamífero y así, ¿sale? Que puede ser utilizado para campañas de conservación. Por ejemplo, el jaguar. El jaguar es una especie carismática que puede inspirar la conservación. Al conservar su hábitat, conservamos a las demás especies que ahí están. Eso es lo que nosotros llamamos especie, también le llamamos especie sombrilla o especie bandera, porque cubre las necesidades de otras al conservar su hábitat de esta especie carismática, bandera o sombrilla. Y por último, puede atraer dinero, apoyo y acciones para la conservación. Pues sí, es una especie que me atrae, me gusta, entonces yo la apoyo. Es un condenado zorrillo o pilote, ay no, guácala, no quiero. Ahí es donde la conservación se enfrenta a la gente común y su sentir, y que probablemente pudiera estar no tan fácil de convencer, ¿ok? Sale, en esta imagen que viene sí me van a criticar, pero bueno, ahí les va. ¡Tarán! Ahí va. Cierto equipo de fútbol mexicano, en un inicio se hacía llamar Canarios, y después decían, ay no, mejor le cambiamos a Águilas. ¿Por qué Águilas y no Canarios? ¿Recuerdan? Que puede significar fortaleza, gallardía, que voy a ser líder. Creo que difícilmente pudiera convencer. Entonces, tan solo en la imagen pudiera ser que estamos ahí teniendo problemas y por eso dijeron, ay no, mejor cambiamos de pájaro y nos quedamos con águila, ¿sale? Entonces, de ahí que pues ahora este equipo así se llame. Pero tiene que ver con el término de carisma y además porque también presumen de tener águila real como su símbolo. Pero nos vamos a la siguiente imagen, que también espero que la interpretemos correctamente. Un ave carismática no puede ser cualquiera que esté en nuestro escudo nacional. De esta manera, y de acuerdo con la 4T, pudiera ser que pudiera estar así, y entonces, pues no. Resulta que, pues no puede ser posible. Que esté un ave que no despierte un valor fuerte en los mexicanos. De ahí que entonces, pues no funciona así, ¿sale? No cualquiera puede estar en el escudo nacional. Nos pasamos. Me voy aquí al colegio militar porque ellos tienen el águila real fuertemente como un emblema e incluso han llegado a tener ejemplares o siguen teniendo ejemplares en cautiverio para conservarlos. ¿Cómo va ese programa? Pero pudiera ser que esté funcionando. Si nosotros combinamos de lo que vimos ahí, de lo que puede ser una especie carismática, aunado el porte del militar, impresiona. De hecho, incluso siempre estarán presentes en los desfiles, pero antes de ir a ello, gallardía, disciplina, valor, compromiso,
Es lo que esa combinación refleja del águila con el porte militar, en este sentido al menos, ¿ok? Y como les decía, en los desfiles siempre están presentes, su emblema principal, el águila real, pero vean lo que hay aquí, especies de las que hablamos hace rato, el quebrantahuesos, la aguililla rojinegra, probablemente sea cola roja, y lo que veíamos también como aves rapaces dentro de lo que implica ser militar en este sentido y estar desfilando. Incluso creo que en el 2015 Colegio Militar fue invitado a un desfile en Francia para participar. Me corroboran aquí los profesores. ¿Sale? Entonces, ahí estamos. Vean ustedes entonces la diferencia de que pudieran salir con unos canarios aquí, que además ni siquiera es de aquí el canario, es de las Islas Canarias, cerca de España, entonces, pues, no se vería nada bien. Y después vamos a ver ahorita algunas cosas similares. En las banderas de México que voy a presentar, no voy a hacer una exhaustiva presentación de las banderas, quiero que se fijen cómo está puesta el águila en las banderas a lo largo de la historia. Y lo que tenemos nosotros, pues que al inicio y en otra coincidencia que le... Gracias por estar aquí, maestro. Sí, no, sí, lo entendemos. Lo que sucede es que pues, los españoles en su representación también como estandarte bandera, lo que tenían es el águila bicéfala, o la siguen teniendo. Bicéfala porque implica el imperio español y el otro el imperio romano. Y entonces en Europa varios países utilizan el águila bicéfala, que no es otra cosa que también el águila real. ¿Ok? Después el estandarte de Morelos y la primera bandera que quiso utilizar. En el primer estandarte pues no era la representación de la Virgen María, pero aquí el águila empieza a aparecer pero con una corona. Y lo que vemos acá después en la bandera trigarante, pues ya no hay águila, así lo propusieron, al menos están los colores, pero no en el orden que lo tenemos ahorita. Y después de ello vienen otras representaciones de bandera, donde sí aparece el águila imperial con su corona y todo, pero de frente. ¿Ok? Y en estas otras banderas, de hacia la de Benito Juárez, sí de frente, de esta manera, pero luego Porfirio Díaz dice, la modifico un poco de esta manera, también de frente. Venustiano Carranza dice, no, me gusta más de perfil, y entonces de perfil, ahí la presentan. Y la de 1934 ya se empieza a parecer a la nuestra, solo que las hojas de laurel y encino sí dan la vuelta en todo el escudo nacional, hasta desencadenar y caer en nuestra bandera actual, que ahora se ve de esta manera. El color verde, el blanco y el rojo como símbolo nacional, al igual que el himno y el escudo nacional, están en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Y aquí es donde esta ley nos habla de cómo debe de usarse, en qué circunstancias, incluso el diseño que ahí debe de tener. ¿Cuánto debe de medir la bandera? En proporciones, no en centímetros, 4 tantos por 7 tantos, ¿sale? A lo mejor en una bandera grande, como la que hay en varias plazas y lugares de la ciudad, 4 metros por 7 metros. ¿Vamos ahí? Si fueran centímetros, lo serían en centímetros. Y además, el escudo nacional, ¿dónde debe ser colocado? ¿Qué tanto de espacio debe tener en la bandera? ¿Cómo debe ser puesta en el asta? Los honores que se le deban de dar, y yo insisto, honores a la bandera por lo que representa. Nos representa a nuestro país y a nosotros mismos, ¿vale? Y muchas otras cosas más que van incluyendo desde el juramento a la bandera hasta otras cosas y detalles que nos debemos de ver y que mi batería se está agotando. Sí, se escucha, ya funcionó, perdón. Aquí está, entonces hay toda una ley para usar los símbolos patrios, entre los que nos compete ahorita el escudo y la bandera. ¿Ok? Al igual de lo que implica el escudo, de lo que vimos que significaban los posibles elementos, también hay
una interpretación de lo que puede significar. El color verde, esperanza; el blanco, unidad; y el rojo, la sangre de nuestros héroes nacionales, que no es algo oficial la interpretación, pero no suena nada mal. Antes los colores tenían una connotación religiosa y más allá, que no necesariamente aportaba, ¿ok? Entonces, esto pudiera ser que está aquí. Esto que vemos aquí y lo otro que dije del escudo nacional no está aquí, no está en la ley. Pero sí hay quienes se han dado a la tarea de lo que puede ser o puede estar representando. El escudo nacional también se utiliza en los papeles oficiales que se manejan, que solo las dependencias de gobierno pueden utilizar, el escudo nacional, y en la moneda mexicana. Lo que nosotros tenemos aquí es, en este caso, el escudo nacional se complementa con el nombre de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos. Así nos llamamos, somos estadounidense mexicanos, no mexicanos, pero es México. Ouch. También tenemos un problemilla ahí de definir que pudiera ser pues ya pertinente, porque en todo el mundo no nos conocen como Estados Unidos Mexicanos, nos conocen como México, ¿ok? Y a todo orgullo, desde luego, ¿va? En el papel moneda, pues en la moneda aparecen, al menos en las que están en circulación ahorita, en el frente, que es la parte de abajo, pues la nominación de cada moneda, y en la parte posterior, pues nuestro escudo nacional, ¿ok? Entonces, es la utilización, nos identifica como ello. Y en los billetes también, en el actual, pues en la parte posterior aparece el águila real. ¿Alguien trae un billete? Ya vi que están sacando carteras. ¿Dónde está el billete? Viene. ¿No traes billete de 200? ¿Alguien trae un billete de 200? Que no esté doblado. Wow. Bueno, sí. Ok, lo que tenemos nosotros es, aquí está el billete de 200, no se lo estoy presumiendo, simplemente vine preparado porque dije, capaz que no traen uno de a 200, de 500 para arriba, y entonces yo ya me quedo corto. Pero me gustaría que me dijeran la parte posterior. Ecosistema de desiertos y matorrales con el águila real en la Reserva de la Biosfera Alpinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora, Patrimonio Natural de la Humanidad. Excelente. Entonces, bueno, nosotros es que también la mexicanidad a través del escudo nacional lo traemos diario, tenemos toda esa representación. Espero que esto que estamos viendo ahorita esté contribuyendo precisamente hacia su entender más de nosotros mismos. Y hay otras, hay aves, hay más aves en otras banderas de otros países. Y les traigo unos pocos ejemplos, ¿sale? Lo que tenemos ahorita, por ejemplo, en Albania, pues una vez el águila bicéfala, y es el águila real también. De hecho, Albania quiere decir tierra de águilas. Entonces, muy apropiado, me supongo. Esta otra, en República Dominicana, el loro imperial, que es el que está representado al centro. A mi parecer, prefiero mi águila a un loro, aunque me encanta el loro, pero no para mi escudo nacional ni mi bandera. Esta otra, que es de Papúa Nueva Guinea, el águila, el ave del paraíso, aquí representada. Y en esta otra que viene, lo que tenemos de Ecuador, acá arriba, el cóndor de los Andes, que también es una ave magnífica, pero como buen cóndor pertenece a la familia de los zopilotes, o sea, es un zopilotote. Está bien bonito, pero es zopilote, ¿sale? Y este otro que tenemos de Guatemala, que incluyen en su bandera el quetzal. El quetzal está ahí altamente representado en esta parte, y aquí la fecha de su independencia la incluyeron. En esta parte, en Uganda, pues la grulla real gris, que es esta que frecuentemente la vemos en los zoológicos, pues ahí está representada la parte central. También me encanta más mi águila real.
Está bonita la grulla, pero bueno. Esta otra de este país, Kiribati, que yo no sabía que existía, pero es en el Pacífico, tiene representada lo que es una fragata, fregata SP, porque algunos dicen que es fregata magnificens, que es muy grande, como la que está aquí, y otras dicen que es fregata minor, que es más pequeña. Como yo no sé muy bien de allá, puse SP, que significa en términos taxonómicos, especie desconocida, y que ojalá pronto nos enteremos cuál es. ¿Sale? En esta de Zimbabue, pues en realidad es una representación de escultura, pero créanme que su representación histórica deja mucho que desear. No me voy a meter, mejor si ustedes quieren indagar, de Zimbabue, se van a llevar una sorpresa que a mí me parece que es de mal gusto para una representación en un símbolo patrio. Bueno, seguimos. Ya casi terminamos para aquellos que ya se están cansando. El águila real, también se han hecho esfuerzos de conservación en México y ha habido programas para conservarla como estos dos. Incluso se ha destinado el 13 de febrero como el Día del Águila Real. Es decir, estamos como a 5 días para atrás o 6 y 5 para adelante, el día 24, Día de la Bandera. Entonces, quedó bastante bien la fecha para poder tratarla. 13 de febrero, Día del Águila Real en México. ¿Ok? Otros esfuerzos de conservación más actualizados, el PROCER, que es el Programa de Especies en Riesgo. Se trata de recuperar todas aquellas especies donde el águila es una de ellas que está en riesgo. En nuestra normatividad, la norma 059, donde están las especies amenazadas en riesgo, peligro de extinción, que todo el mundo puede consultar gratis en internet, está en la categoría de amenazada, pero no internacionalmente como amenazada, sino en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está como, ¿cómo? Mínima importancia o algo así. Mínima preocupación, perdón, se me fue la idea. Entonces, en México sí está amenazada, pero a nivel mundial en mínima preocupación. Es decir, no mucho, y ojalá y se mantenga al menos ahí en esto. Y a nivel internacional, en cuanto al tráfico o comercio de especies silvestres, está en el apéndice 2 del CITES, que es la Convención para el Comercio y Tráfico de Especies en Riesgo, en el apéndice 2, que significa que no está en peligro de extinción, pero si se va a comercializar, tiene que haber un convenio entre los países, documentos oficiales para poder comerciarla. Si no hay eso, mejor que se deje y así es. Entonces, en términos de conservación, a nivel nacional e internacional, hay muchos esfuerzos sobre ello. Y lo que yo les decía de los símbolos patrios, y ya casi estamos terminando, los símbolos patrios, entre ellos ahorita el escudo y la bandera, pues reflejan lo que es México. Aún con toda la violencia y corrupción que estamos viviendo ahorita, que es espantosa, y México no es eso, no es solo eso. México tiene una gran biodiversidad y dentro de ella también una gran diversidad cultural. Eso es lo que nosotros debemos defender y apreciar. Irnos por el lado oscuro creo que no nos conviene. Apreciemos lo que es nuestro país, eso representa nuestra bandera y nuestro escudo y nuestro himno. Cuando lo veamos, seamos solemnes ante ello, porque es eso lo que representa. Aquí vivimos y debemos precisamente ese respeto en el sentido de que es nuestro país, ¿ok? Y pues la última comercial, la bandera de México ganó el primer lugar como la bandera más bonita del mundo en una exploración que hizo un periódico español en 2008 y donde ganó o reunió casi 1 millón de puntos. La siguiente bandera que le siguió fue Perú con unos 500 puntos, o sea que le llevamos fuertemente, tenemos la bandera más bonita del mundo, ¿sale? Y lo que nosotros podemos ver entonces a todo esto y que puede despertar pues nuestra conversación ahora sí, ¿sale? Ha sido un gusto estar con ustedes, lo que podamos platicar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Primero usted, porque no, todavía no se...
Alejandro, yo hace mucho que no voy al zoológico de Chapultepec, fui desde niño, no es cierto, fui hace como 5 años y eh, allá aquí en el nuevo zoológico hay varias águilas reales. Pues hasta donde yo sabía, sí hay águilas reales. Pensaría que debe de haber. No estoy seguro porque ha habido muchos cambios y también hace tiempo que no voy al zoológico. Yo sí he ido un poquito más para acá, pero no puedo asegurarlo. Pero casi estoy seguro que debiera de haber ejemplares de águila real en el zoológico, con la simple intención de verla realmente como es y poder maravillarse de un ave de esta gallardía, ¿no? Entonces sí, me queda de tarea y voy a indagarlo. Exacto, exacto. Debiéramos de interesarnos en ello. Chicos, ¿alguien más? A ver, espérame. Bueno, yo quería preguntarle desde parte del inicio de su presentación de por qué todavía, bueno, por qué se le dan nombres científicos a las especies en biología. Excelente pregunta, porque a raíz de que cada pueblo, cada nación, cada lugar en la tierra, la gente le da el nombre que más le gustara y pudiera haber hasta 100 nombres comunes diferentes. Entonces, ¿cómo nos entendemos cuando alguien llama Cuitlacoche y otro le llama Pico Curvo y otro le... ¿Y quién es ese? Entonces, los nombres que vimos nosotros del águila en realidad son bien poquitos. Nos podíamos entender todavía un poco, a excepción de las palabras náhuatl que ahí estaban. Pero el nombre científico es un consenso internacional en el que en todo el mundo así se debe llamar como nombre científico. En nuestro caso, Aquila crisaetos, cuando alguien escriba águila dorada, para diferenciarla de otra que se le pudiera dar ese nombre, entonces Aquila crisaetos significará esa especie y solo esa. ¿Sale? Entonces el nombre científico nos ayuda a tener un nombre uniforme en todo el mundo y no perdernos en la gran cantidad de nombres que pudiera haber, más en otras especies que tienen una gran cantidad de nombres. De hecho, en México tenemos el gran problema de que muchas especies tienen un nombre en un poblado y en el siguiente ya cambió y en el siguiente ya cambió y una sola especie puede tener 100 nombres, tan solo en México. Si la compartimos con otros países, esos otros países tienen sus nombres comunes, pero si le ponemos el nombre científico es el único. ¿Ok? Y todo el tiempo se están actualizando y se está viendo que corresponda para así mantenerlos. Entonces, de gran utilidad en biología y en todas las referencias que se hagan de a una especie, precisar el nombre científico para que no haya confusión. ¿Ok? Excelente pregunta. ¿Alguien más? Pregúntenme porque me estoy sintiendo mal. Nada más un comentario, excelente tu presentación, te felicito. Es tan impresionante ver a las águilas en su ambiente natural. Tuve la oportunidad de ver una águila grande, ¿sí? Que cazó un conejito, bueno, no era un conejito cualquiera, ¿no? Me impresiona como en vivo, no en televisión, en vivo, ¿no? Entonces, es una impresión fantástica ver cómo agarra, con la precisión que agarra al conejo. Yo creo que subió unos 30, 40 metros, lo suelta para que se muera, yo supongo, para que del guamazo se muera el pobre conejito, y luego ya baja y, y ya se quedó ahí comiendo. Pues, pero es muy bonito ver en su ambiente natural a estos aves grandes, ¿no? Rapaces. ¿Sí? Ok, bueno, hay características estándares de las aves rapaces, muchas de ellas que son de gran tamaño, más aquellas que pertenecen a la familia de las águilas, y entonces uno puede diferenciarlas. Alas anchas corresponden a águilas y aguilillas, pero alas muy puntiagudas corresponde a los halcones. Entonces podemos diferenciar tan solo con ver una silueta si es un águila o aguililla a un halcón. Y es una estrategia como de las aves rapaces ir con las garras por delante, atrapar la presa
y con la gran fuerza que tienen en sus dedos, clavar las uñas y de ahí mismo poderlas matar incluso. Si esta ave que mencionas, profesor, subió, pudo haber pasado dos cosas, que se le zafó y cayó, o que intencionalmente la dejó caer para que muriera más rápidamente y después ir por ella. Hay un ave que también ostenta el mismo nombre que la otra ave que mencionábamos aquí, quebrantahuesos, en otra parte del mundo, que lo que hace es que sabe que los huesos de ciertos animales tienen un delicioso tuétano, pero no lo pueden romper el hueso porque es muy duro. Lo que hacen es levantar, suben muy alto, lo dejan caer y al golpearse con las piedras se rompe el hueso, quebrantahuesos, se rompe el hueso y pueden disfrutar del tuétano que ahí está inmerso. Esa sí es una estrategia usual de aquella especie para poder tener acceso a alimento. ¿Ok? Entonces, sí va por ahí. Entonces, es muy notable que las aves rapaces lleguen con las garras por delante. Otra pregunta, chicos, la que sea. Sí. Sí, bueno, ese nombre generalmente creo que se les da en otras partes del mundo, pertenece al grupo de las aves rapaces, no creo que sea un halcón, sino un grupo diferente, diferente al de las águilas, aguilillas y diferente al de los halcones, pero en otras partes del mundo pudiera ser. Creo que son más comunes este tipo de aves y así nombradas hacia Europa. ¿Tú reconoces alguna azor en México? No, algo como ello, pero el nombre pueda ser así considerado. Así es. Pero es una ave rapaz, definitivamente. Ok. Viene. Bueno, yo quería comentar, bueno, conforme la imagen que mostró del el águila en el nopal y abajo un cuerpo, que de ahí sale el nopal, Sí. no estoy muy seguro, pero yo recuerdo haber leído sobre una historia mítica sobre Sí, sí, sí. los dioses, y si no me falla la memoria, era Huitzilopochtli, y creo que era Coatlicue, que al quitarle el corazón, se dice que lo arrojó y cayó en donde pues era Tenochtitlán, y de ahí nació el nopal, y las tunas eran la representación pues de la sangre de la diosa, y pues creo, bueno, creo recordar que era por eso que el Que cuerpo pudiera estaba ser. ahí. Ajá. Sí, algo como eso. Otra interpretación puede ser que um, la etimología de México significa en el ombligo de la luna o en el ombligo del maguey, como una de las tantas interpretaciones también, es decir, el ombligo y de ahí emana la vida o emana la historia que les identifica a estas personas. En realidad me encuentro un poco débil en ello porque la historia es muy compleja y las interpretaciones aún más. Entonces, pudiera ser una de las interpretaciones precisamente de ellas. Lo interesante es cómo esto puede representar la naturaleza de aquellos pueblos, ¿no? Excelente, gracias. Otra cosa que quería comentar Sí, es de que igual yo llegué a, pues, estuve investigando y también comentaban que la representación del águila era de los españoles y la serpiente era de los mexicas, como dando una interpretación de que fueron derrotados por el ejército, bueno, español. así es. Otra interpretación que se da, Ajá. exactamente, solo que la piedra que mostramos que está esculpida, que está en el Museo de Antropología e Historia, refleja ya la idea de que el águila ya estaba ahí, anexarle la serpiente, entonces ya no fue de los, Español. de los mexicas el haberla tenido, porque pues, ahí no aparecía, entonces alguien sí la puso, y pudiera ser que una de las tantas interpretaciones sea la que mencionas. Totalmente de acuerdo, puede ser, pero a falta de algo más sólido, son de las posibles versiones que podemos tener. Excelente, muy bien. Es fascinante la historia de nuestros antepasados, ¿eh? Invitación a que exploremos por ahí, podemos entender mucho de lo que ahora somos. Ah, de hecho, otra cosa sería de que, como usted comenta, ¿no? Que en el ombligo del mundo o del ombligo de la luna, y es que pues en sí Coatlicue era la, no, Koyosowski era la diosa, que era la representación que se le daba, y pues si se fija también la calavera está saliendo del vientre de la persona que estaba ahí, pues podría ser
también significado de lo del ombligo de la luna. Exacto, por ahí puede ver, ¿no? Y muchas otras partes de esa historia se van anexando para entender la cosmovisión de los pueblos prehispánicos, que es en ese sentido, y que yo insisto, es muy fascinante entrarle ahí. Bien, excelente. ¿Alguien más? Ah, bien, bien, ya se están animando. Tengo como una pregunta, bueno, sí. Sí, sí. ¿Por qué la ponemos en nuestra bandera y es un símbolo representativo hacia nuestra nación si la compartimos con varios países? ¿De otros países la Ajá, tienen? o sea, la compartimos con varios países, o sea, Ajá. no solo está aquí en México, a eso me refiero, ¿y por qué la tomamos como un símbolo nacional? Claro, toda esta historia que nos platica su compañero tiene mucho que ver, parte de lo que yo les dije, pero no necesariamente algo exclusivo puede ser lo que nos identifique, ojalá y así fuera, ¿verdad? Cuando nos enteramos de que pues no es única de nuestro país el águila real, pues pudiera a lo mejor contradecir lo que nosotros queremos como ser mexicanos, pero las águilas que habitan en el territorio nacional son las que nos identifican, ¿ok? No necesariamente lo exclusivo es lo único que deba de haber como México, como mexicanos. En otras banderas se utilizan el verde, blanco y rojo, la bandera de Italia, solo que Italia no tiene un bonito escudo nacional, que está inmerso en historia, sea precisa o no sea precisa, pero está bañado de historia el escudo nacional. Entonces, pudiera ser deseable algo muy nacional, solo nacional, y les podríamos decir que el ajolote es endémico de México y de acá de Xochimilco, entonces la imagen de un ajolote, por ser único en la bandera, sería como el canario y el águila, ¿sale? Entonces, más o menos por ahí. Lo que representa el águila más bien, más que la exclusividad, creo yo. ¿Sí? Vale, allá atrás alguien quería decir algo. Bueno, dos preguntas. La primera es que en parte de su presentación había comentado que en su materia se sigue ocupando el latín. ¿Sí? Yo quiero saber todavía, bueno, ¿por qué? Y dos, nos puso un audio de cómo sonaba el águila. Y siendo honesta, las representaciones que de repente se dan para algunos documentales o para algunas películas o series son como de que son sonidos así de o sea, como que más fuertes y demás. Y ahora que lo escucho es un sonido suave, es bien, es muy pasivo. Decepcionante. Entonces, ¿qué opina de esa representación que se le da Vale. más en ese medio? Excelentes preguntas, ya ven cómo sí vale la pena preguntar. Mucho de los criterios que nos formamos está probablemente en nuestra experiencia cotidiana y que no necesariamente es preciso. Entonces, tus dos preguntas, la primera va, ¿por qué seguimos utilizando latín? Lo utilizamos para precisar los nombres, fue un convencionalismo a nivel internacional que se ha adoptado para así mencionarlos, ¿ok? Y que no unos en ruso, otros en polaco. En español o en náhuatl, cualquiera de estos idiomas se llevan al latín, con las reglas del latín para así ser mencionado. Nunca, como en la iglesia, cuando más en tiempos muy pasados, la misa se dictaba en latín, nadie entendía nada. Pero al menos nosotros entendemos que así se llama el águila y si somos curiosos, exploramos el significado de su nombre. ¿Ok? Entonces es un convencionalismo para que los científicos y la gente común que quiera adentrarse pueda entenderse en cualquier parte del mundo, nada más. ¿Ok? No es hablar en latín para que nadie me entienda, sino al revés, es para que sí nos entendamos a quién nos estamos refiriendo. ¿Vale? Y la otra era relacionada con que cuando yo veo las películas del santo y entonces sale un águila y hace y cosas como el estilo, pues no, cada especie rapaz tiene su vocalización y entonces los identifica. Esta que les puse yo fue solo la del águila real, otras van a tener sus sonidos, ¿no? Hay una que nos viene a visitar aquí, pero habita más en lugares tropicales, el aguililla caminera, que su sonido es como... Cuando vayamos al trópico, más al trópico medio seco, exacto, ándale, de ese estilo, ya la estamos aprendiendo. ¿Ok? Entonces, son muy diferentes los llamados de cada una de las especies. Y aquí suena
hasta un poco decepcionante, dices, porque yo quisiera un sonidazo, acá estéreo, sensor round, pero no, es un sonido muy característico de esta especie. Otro ejemplo equivalente, partiendo de tu pregunta, es que en estas películas cuando salen un ave nocturna o un búho tecolote volando y se oye fra, 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 el aleteo, nos están engañando también porque los búhos no hacen sonido, tienen un plumaje tan suave y en los extremos de las plumas como ganchitos que al aletear detienen esa turbulencia que ocasiona el sonido y lo que provoca es que sean muy silenciosos. ¿Por qué? Porque si ya son muy ruidosos, el ratón que está por allá los detecta y se va. Tienen que ser muy silenciosos. Entonces, eso pasa. De igual manera, cuando sacan que los zopilotes están volando y hacen sonido de águila, los zopilotes son de las aves más mudas del planeta. No hacen sonido. Lo único que en la literatura yo he encontrado que su sonido es como un y se me hace que era un eructo, ¿ok? Entonces, no hacen sonido, los opilotes no vocalizan. Entonces, mucho de lo que vemos puede ser engañoso. Y con un buen criterio como el que tú estás mencionando, seguramente tenemos mejor información, ¿sale? Entonces, verdaderamente sonará así, de verdad. Y entonces cuando tú te pones a cuestionar y ahorita ves que este maestro te está diciendo cosas que contradicen todo tu acervo ornitológico en bioacústica, pues entonces sí, tenemos que ser precavidos con lo que vemos y escuchamos en televisión y en otros lados. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Conversemos, estamos conversando todos. ¿Alguien? ¿Seguro? ¿No? Ya no. Ajá, allá atrás, allá atrás. Sí. Sí, gracias. Hablando de la majestuosidad de las águilas, Sí. mencionó usted hace ratito acerca del águila arpía. Para mí se me hace la reina de las águilas, Sí. porque no sé si la han visto ustedes, la conocen. Si no, véanla en YouTube. Es enorme, es sorprendente, majestuosa. Su penachito que tiene, creó algunas fábulas, leyendas, ¿no? De que incluso eran mujeres disfrazadas, eran brujas, las confundían con brujas. En aquel entonces no era ignorancia. De ahí arpía. Cuando tengan la oportunidad, obsérvenlas, tienen las garras de este tamaño, o sea, creo que más grandes que sus dedos. La uña es como increíble, sí. La increíble. pura uña. Yo creo que esa hubiese sido el águila de nuestro emblema, ¿no? Por lo imponente que es, pero hablando de su territorio, pues desgraciadamente no la podemos ver aquí. Creo que no está en el zoológico. Yo no he ido, la verdad. A veces me pongo triste, me deprimen los zoológicos. Yo creo que deberían de estar en libertad todas esas aves, pero me gustaría mucho ver una aquí en México porque son imponentes. El águila arpía para mí es la reina de las águilas. Gracias, ok, gracias. Excelente. Concuerdo que es un águila súper súper imponente, de gran tamaño. Insisto, la garra, no el dedo, la garra, la uña es como mi dedo, tan solo ello, así de imponente. Y esta águila arpía habita ya hacia el sur del país, algunas quedan, y hacia Centroamérica, ahí es donde hay un poco más de ejemplares. Pudiera haber sido nuestro símbolo nacional, pero lamentablemente la distribución y el hábitat corresponde. Capaz que al haber visto un águila de esa magnificencia, porque es más grande que el águila real, un poco más grande incluso. Un lugar donde tenían águila arpía era este lugar que le llaman el Nido. ¿Tú sabes si está todavía el águila real en el Nido? ¿Sigue? Parece ser que todavía sigue 1 o 2 ejemplares en el Nido. El Nido está en Iztapaluca, es un predio donde conservan aves y hasta creo que otro tipo de fauna, pero principalmente aves en peligro de extinción. Lo fundó el doctor Astudillo, que fue un veterinario que se preocupó por la conservación de muchas especies, entre ellas el águila arpía. Ahora hay entrada
libre, si uno puede contactarlo. Ustedes buscan en internet el nido aves, ¿no? Y está en Iztapaluca, es decir, a un lado de Texcoco, y entonces ustedes pueden ir, visitar y ver de cerca. A mí también me conmueve que haya ejemplares de fauna silvestre encerrados en una jaula, pero a veces es la única manera de conservar algunos individuos de la especie que por alguna razón llegaron ahí, a lo mejor por comercio ilegal, y entonces fue decomisado, y entonces ¿qué hacemos ahora? Lo volvemos al medio silvestre, y como no está todavía bien habituado a cazar, a vivir por su cuenta, se muera. Entonces a veces es mejor tenerlo en cautiverio, o tenerlo en cautiverio para que los críos que nazcan de estos individuos los podamos garantizar que lleguen a una etapa adulta para seguir teniendo individuos y quizá en un futuro poderlos reintroducir. Además del aspecto educativo que puede tener un zoológico. ¿Ok? No olvidemos que ir al zoológico no es solo ver las tonterías que haga algún animal o que solo esté tirado ahí como alfombra porque su actividad es nula, no hay enriquecimiento en los zoológicos, entonces están aburridos, están ahí tirados. Es muy educativo un zoológico si es bien llevado. ¿Ok? Entonces concuerdo, el águila arpía magnífica, si es posible verla, veámosla y entendamos que es una de nuestras especies que tenemos en México y que también compartimos con otros países. Perdón. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Alguien? Lo que sea. Fíjense cómo la pregunta de su compañera cuando dijo, es que en la tele salen los sonidos y esto no suena a lo que yo oí. Es una pregunta muy inteligente, siento yo, en tratar de hilar cosas y como somos universitarios, trascender a nuestra vida cotidiana para ser profesionales. Cosa como esa. Preguntas, las que quieran. Viene, excelente. Con respecto a lo que comentaban y la pregunta de la compañera, porque ahora sí que ese es el campo de este lado de comunicación, sí, es una pena, eso se llama diseño de audio y eso se llama utilizar convenciones. No utilizamos los sonidos reales que emite la naturaleza porque no son atractivos, porque a ti, como lo acaba de explicar, pues un águila o una especie determinada no tiene un sonido que realmente sea atractivo. Si justo el ejemplo más común es el de los opilotes, los buitres, pues tampoco emiten sonidos, pero el toque de la música, el asunto de rodear a la presa, eso genera un sistema en el cual el espectador pone atención. Si lo dejamos tal cual como sucede en la naturaleza, a nadie le interesaría ver un grupo de aves girando alrededor de una presa para poder tomar. Eso se llama diseño de audio. No usamos los audios originales, no se utilizan ni siquiera las fuentes originales, todo es creado ex profeso y tiene un sentido para hacerlo. También, complementando, y me parece una exposición sumamente interesante y reveladora, las banderas son el primer sistema de comunicación que se tiene. El primer sistema para identificar a una tribu en su momento, un grupo determinado social, y además era la forma de no irte a enfrascar en una lucha con otra comunidad que estuviera también defendiendo un territorio. Por eso hoy día podemos ver en la parte precolombina todas las representaciones que eran directamente de la naturaleza y que se quedaban plasmadas afortunadamente en un soporte como la piedra, porque los penachos, los textiles, pues lamentablemente ya no existen, pero se utilizaban de la misma manera, ¿no? Hoy día los vestigios de muchas de las culturas en sus huipiles quedan y dan cuenta de cuál era la manera de identificar a las especies que habitaban en esas zonas, ¿no? Es lamentable, y para rematar esto, que en las universidades no tengamos esa sensibilidad para expresar que lo que tú ves en la tele no es lo que existe, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, en comunicación nos tardamos 4 años en enseñarles a los chicos cómo mentir de manera fehaciente o cómo crear verosimilitud en cosas que no existen, porque es todo un sistema de construcción simbólica que apela a los signos y que hoy día con la presentación acá me dio muchas ideas como para trabajarlo con los estudiantes,
para que entiendan que pues lo que vemos en la tele, lo que construimos como marcas, que hoy día lo ves en los logotipos de las marcas principales, y que todas apelan la mayoría a algún ave, algún animal, por las características que esto representa. La propia mascota de la UAM pues es una pantera, ¿no? Formalmente es una pantera, no es una pantera. Y aquí los expertos me dirán que no, formalmente no, porque igual la distribución en el área no tiene, pero lo que simboliza, las características que tiene, y como la UNAM tiene un puma, pues nosotros tenemos que tener una pantera, ¿no? Como para tener la misma calidad de mascota, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que no funcionan así, y que con las banderas, y este es un ejemplo plausible, y además con esto que terminan diciendo, a pesar de que algunos de los colores y la representación se parece mucho a la de Italia, nuestra bandera se construyó y se consolidó mucho antes que la de Italia, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, al contrario, qué excelente intervención. Nos ayuda a comprender entonces esa visión del comunicador y la manera en la que quiere o pretende manejar las cosas, y que no necesariamente nosotros entonces, como veamos las cosas, debemos de aceptarlas tal cual, sino que debemos de tener un criterio para entender que puede ser o puede no serlo, y que en realidad lo que estamos viendo es una película, un programa que está construido para darle un sentido. Si eso lo comprendemos, yo creo que cualquier cosa que veamos, pensaremos que entonces la saga de la Guerra de las Galaxias no es real. Y entonces ahí podemos entender que otras películas u otros documentales o programas tienen su parte de que no es real, es adaptado para presentar un entretenimiento, ¿no? Excelente, muchas gracias. ¿Quién más? Alejandro, no sé si pudieras nada más decir unas palabras respecto al símbolo de la UNAM. Es el águila, el cóndor de dos cabezas, ¿no? El cóndor. No. Si pudieras mencionar un poquito. Bueno, conozco muy poco del símbolo, pero sí sé que es un águila de un lado y un cóndor del otro, y que hace referencia a la unidad latinoamericana, los latinoamericanos, más que a un sentir nacionalista meramente, como pudiera ser el escudo nacional. Entonces, si nosotros vemos al centro del escudo de la UNAM, está desde México hasta Tierra de Fuego, al sur de Chile. Entonces, es la unidad latinoamericana que va a ir representada. Siento yo que es eso. ¿Alguien más? Adelante. ¿Quieres decir algo? ¿Ya no? ¿Sí, tú? Eso. Sí, te vi con ganas, así que aprovechamos. Mencionó lo de la quebrahuesos. ¿Por qué? ¿Perdón? A la quebrantahuesos. Sí, quebrantahuesos es el nombre que le damos a esta especie que presenté, porque es principalmente de ambientes tropicales y semitropicales. Es donde es más abundante. No obstante, llega a estar en estas partes del país, como puede ser el Valle de México, pero ya no es su hábitat, principalmente por la gran mancha urbana, ya que prefiere lugares abiertos para existir. Entonces, cuesta trabajo pensar en muchos lugares que reúnan esas características. Donde yo he llegado a registrar en estos tiempos es en Xochimilco. Entonces, ha habido ahí. De cualquier manera, nosotros los biólogos sabemos que hay especies que por naturaleza son súper comunes, pero otras que son muy raras. No porque ya estén en riesgo o porque necesariamente ya queden pocos individuos, sino por naturaleza son raras. De hecho, las aves rapaces, como el águila real o el águila arpía, son raras. No son tan abundantes como pueden ser palomas, gorriones y demás. Entonces, naturalmente hay especies que son raras. Tienen distribuciones
y en esa frontera de las distribuciones donde sí estoy y después ya no estoy, pudiera ser que haya incursiones de repente para explorar, para ver qué hay ahí y si es factible vivir en ese punto. Entonces, siento que actualmente esta especie, el quebrantahuesos, puede estar en esa situación. Seguramente en el pasado, imaginen ustedes el gran lago de la Cuenca de México que llegaba desde Chalco hasta las faldas de Teotihuacán. Hay quienes dicen que son como 100 kilómetros, yo me puse a medirle con el Google Earth y dije, no son 80, digo no son 100, son como 80, 80 y tantos, pero de todos modos es un montón de agua la que pudo haber ahí y en los alrededores mi imaginación vuela y me entristece pensar la gran cantidad de vida que pudo haber habido en esos tiempos y que una de ellas pudo haber sido las aves, los mamíferos, los peces, muchos de ellos, las plantas que ahí estaban. Ahora lo único que nos queda del lago es un poco en Texcoco, un poco en Xochimilco y un poquito en Tláhuac, pero es así de pequeñito, como el 1%, menos del 1% de lo que pudo haber sido aquello. Y le seguimos dando en la torre, ¿no? Pero bueno, es como eso. Entonces, ahora las condiciones son muy diferentes. Por eso es que muy probablemente esta ave simplemente es accidental y no forma parte continua de nuestra ornitofauna del Valle de México. ¿Sale, profesor? Perdón, decir con esto que dice Alejandro, pues que fue la conquista española el choque de dos mundos, más que un encuentro, el choque de dos mundos, por lo que estás diciendo. Toda la parte de Tlatelolco, todo lo de Tenochtitlan, mucha agua, muchas especies, una biodiversidad bastante grande, y después pues vienen todos los edificios coloniales que dan al traste con todos los acueductos y todo lo que había, las grandes calzadas, ¿no?, monumentales. Se pierde la biodiversidad, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es un comentario. No, por supuesto, una cultura que trae sus usos y costumbres contra otra que ya tiene las propias, pero que lo que tienen en común es poco o nada, y que entonces una viene con toda la intención de conquistar y aprovecharse, mientras otra, entre la gran cantidad de enemigos que tenía, pues entonces se ve devastado. Recuerden, México no existía, eran diferentes culturas las que habitaban. La azteca era una cultura muy tirana hacia las otras que pedían tributo, y que entonces estas otras, enojadas con ellas, se alían a los españoles para derrocarlos, y entonces al derrocarlos, pues inconscientemente esa mexicanidad que pudo haber habido por ahí, pues empieza a gestarse de esa manera, y si le añadimos las enfermedades que trajeron los españoles, que aniquilaron a quienes estiman hasta el 90% de las personas que vivían en esa época en territorio que ahora es México. Entonces lo que nos queda es un poquito de aquellas culturas y un mucho quizá de hacia la cultura española dentro de nuestra sangre. Bueno, también iba a comentar que pues sí, los españoles tenían una forma de pensar ya muy, o sea, de consumo, no les importaba la naturaleza, y mientras que los aztecas, pues ellos, pues como adoraban a la tierra, pues y pues la ciudad de Tenochtitlan, ajolotes, como purificadores de agua, ¿no? O sea, que mantenían al agua más limpia de lo que estaría, pues, como el Mordo de Xochiaca. Y pues sí, también eso que comenta de que, pues, los españoles, invadieron, y las otras culturas se aliaron. Lo que se tiene más en cuenta es de que, o sea, no fueron derrotados en el ámbito militar, porque se dice que Hernán pues traía 300 soldados en su ejército, mientras que los aztecas tenían un total de 10,000 soldados en todas, pues, su ejército. Y se dice que si los aztecas, o sea, en lugar de haberlo recibido, pues, como amigos, lo hubieran atacado con toda su fuerza, hubieran aplastado a Hernán Cortés en muy poco tiempo.
y lo que diezmó las fuerzas aztecas fue las enfermedades. Y pues también quería comentar que igual creo que conforme lo que has explicado, en sí el escudo nacional sería como una unión entre la cultura así como azteca y pues la relación que tenían con los españoles, ¿no? Ya que pues algunas culturas igual fueron respetadas por los españoles, más no hacia un nivel de iguales, sino como más abajos que ellos. Así es, pudiera ser, pero yo identifico más en nuestra bandera el aspecto histórico de aquellas épocas con el águila, el nopal, la representación incluso prehispánica de un montículo con agua a los lados, etcétera, más que española. Pero nos habla de nuestras raíces, pero querrámoslo o no, nuestras raíces también están en los españoles, ¿verdad? Entonces, no somos los pueblos antiguos que existían, somos un pueblo que se originó de esa manera, nos guste o no nos guste, ¿ok? Y entonces eso es lo que podemos entender y apreciar lo bello que hay en todo ello, ¿no? No solo estar en contra de la cultura que vino y cambió todo, pues ni modo, así fue, pero los aztecas hicieron lo mismo con los otros y estos otros con otros, y así nos las hemos pasado terriblemente. Respeto por la naturaleza, hay que indagar también, porque recuerden que en los códices que todavía se pueden conservar o la información que se tiene, se pedían tributos. Y por ejemplo, en algunos de ellos, creo que uno maya, ¿cuántas cantidades de pieles de jaguar, de plumas de quetzal, de esto, del otro? Y si uno hace cuenta, y como biólogo que entiendo que el impacto hacia la naturaleza puede deberse a la extracción de seres vivos de su medio, y cada individuo en su medio tiene una función, dispersar semillas, depredar sobre alguna especie que puede ser plaga si no estuviera, perdón, y que entonces, ¿qué impacto tendría? Antier precisamente yo venía manejando en mi cochecito, siempre pongo la radio porque es la oportunidad de oír algo, y encontré un programa que hablaba sobre los mayas, y el señor experto que hablaba sobre los mayas decía que la interpretación de la gente de que los mayas vivían entre la selva y todo eso era falso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Palenque y otros lugares similares, las ruinas están entre la selva, pero en realidad eran ciudades como la de nosotros, pavimentadas a su manera, construcciones, devastación forestal para los cultivos y demás, y que muchos argumentan que como la cultura teotihuacana, la maya y otras, su decadencia contribuyó muy probablemente en haber acabado con sus recursos, ¿no? Entonces, por ahí también puede haber mucho de qué tanto las culturas también eran muy respetuosas de la naturaleza. Que entendían mucho de la naturaleza, probablemente sí, como lo que tú bien dices, un agua cristalina, para que los ajolotes pudieran vivir sanamente en ello, capaz que sí era algo que sabían, pero se los comían. Pero ustedes van a Palacio Nacional y en una parte de un mural hay un ajolote también, y ese ajolote, según lo que se cuenta de acuerdo a los datos históricos, para la fundación de Tenochtitlan, los aztecas intercambiaron ajolotes por materiales de construcción para Tenochtitlan, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, ¿cuántos ajolotes habrán costado un bloque de piedra? Entonces, esos debieron haber sido sacados de su medio. Los ajolotes eran depredados por alguna especie que se alimentaba de él. El ajolote se alimentaba de otras especies. Sacamos este eslabón en la cadena, ¿qué pasa? Mucho de ello, exactamente, se altera todo el sistema. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? A las 2, a las 3. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias. Hacemos entrega de una constancia en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Galería del Sur. Otorgan la presente constancia al maestro Alejandro por su conversatorio.
Qué gusto. Este documento lo voy a guardar con mucho cariño porque pude venir a darle una plática a alumnos que no son mis alumnos y que estuvieron bien atentos y que espero que no se hayan aburrido mucho. Creo que no, porque vi ojos saltones de repente a poco. ¿Sí? ¿Así era? Bueno, agradezco mucho su disposición. Tengo algunos trípticos de las aves de la UAM Xochimilco y que pueden serles de mucho gusto el conocer las aves que tenemos aquí. Algunos ya se los di cuando estuvo la presentación de las perdón, la exposición de aves que está itinerante, pero aquí hay unos más para quien quiera acercarse con el profesor Noé y el profesor Aldeco, con la finalidad de conocer las aves que tenemos en UAM Xochimilco. Se los doy, quien quiera acercarse, y si no los guardamos para otros que quieran. Y si ustedes quieren conocer más de las aves, ese es un tríptico muy sintético. En la librería puede haber un libro donde el maestro Alejandro Meléndez publicó Las aves de la UAM Xochimilco, viene bellamente ilustrado, con mucha información y tips para pajarear. 72 especies de aves en este libro, hay un poquito más, no todas van a estar ahí cuando salgan, pero a lo largo del año y de los años se puede uno ir viendo las especies. Muy interesante si alguien quiere iniciar al aprender a pajarear. Y si quieren irse fuera de las fronteras de la UAM Xochimilco, traen un libro que también publiqué con otros autores sobre las aves del Distrito Federal, cuando nos llamábamos todavía Distrito Federal, que viene información que les dice la especie que les interesa, dónde, cuándo, a qué horas, con quién y quién la vio, para que ustedes puedan enterarse si es muy común, no es común, cuándo viene, cuándo no viene. Entonces ustedes dicen, el pinzón mexicano, quisiera yo saber qué tan común o raro es, en dónde se ve. El pinzón mexicano es este, el macho con rojo en la cara y en la rabadilla, en la parte inferior de la espalda, la hembra lo mismo pero sin rojo. Y esta ave es la más canora en UAM Xochimilco, es decir, canta mucho en la época de reproducción. Ya pronto va a ser si le damos oportunidad, un cantadero de ellas, por eso la escogimos como la portada, porque es la ave más canora que tenemos aquí en UAM Xochimilco. Entonces, sugerencia, el observar aves es muy placentero, permite hacer amigos, conoces de la naturaleza, puedes ir echando chisme cuando vas caminando y después ver un ave interesante y apasionarte por ella. 80 millones de norteamericanos practican la observación nomás por puro hobby. En México es muy incipiente todavía, pero podemos hacerlo. De aquí se derivó un grupo de muchachos entusiastas en observación de aves que se hacen llamar los huameros pajareros. Y entonces ellos hacen recorridos para observar aves donde puede ir gente sin nada de experiencia o con experiencia y aprender a disfrutar de las aves sin que se dediquen profesionalmente a ella. Ojalá haya muchos que se dedicaran a estudiar las aves, pero si no, al menos a disfrutarlas, a entender dónde viven, cómo viven, y créanme que eso es fantástico. Bueno, ese es el comercial. Muchas gracias, maestro. Chicos, pues bienvenidos. Esta es la interdisciplinariedad en la UAM. Como vieron, un biólogo y también en la intervención del maestro Gabriel, que ya se fue, él es de comunicación social. Todo esto la universidad trae para ustedes para acrecentar su cultura general. Por favor, consuman todas las actividades que hay para ustedes, tanto de la Coordinación de Extensión Universitaria, busca traerles música, danza, teatro, exposiciones, tanto artísticas como científicas, y además todas las conferencias. Esto es para acrecentar su cultura. Queremos agradecer al maestro Noé Hernández, a la maestra Lourdes Rosas y al maestro Javier Aldeco su apoyo e interés para este conversatorio, al personal de la sección de registro videográfico y sonorización por todo su apoyo y a ustedes su presencia.